Están en mute. Hola, ya vamos a empezar a transmitir en Facebook. Por favor, antes de hablar, fíjense que estén los micrófonos encendidos y cuando, bueno, si es necesario, yo les voy a ir habilitando los micrófonos, ¿ya? Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Okay. Bien, comenzamos. Hola, buenas tardes. Hoy tengo el honor de darles la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio virtual acerca de obstetricia y medicina reproductiva en tiempos de SARS-CoV-2. Desde inicios de este año nos encontramos cara a cara con una nueva realidad que nos impulsa a reinventarnos, a mejorar a pasos agigantados para retomar actividades impostergables, a acoplarnos más que nunca, a conformarnos nunca. Esta nueva normalidad debe estar enmarcada en la confianza, en el saber y la ciencia, con protocolos de vanguardia, lo que hace indispensable compartir y generar información, fidedigna y cabal. Por eso contamos con la presencia de la doctora Gabriela Baculima, quien es ginecóloga obstetra especialista en medicina reproductiva. Bienvenida, Gaby. Buenas tardes. Buenas noches, Javier. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la presentación. Bien. Un gusto tenerte con nosotros. También tenemos a la doctora Adriana González, bioquímica farmacéutica, embrióloga clínica en reproducción asistida de la clínica Biogepa. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí y bueno, gracias por el espacio. Espero que este conversatorio sea de mucha importancia y mucha información y bueno, estamos listos para esto. Muchísimas gracias, Adriana. También contamos con la presencia de Lorena Ciavichay, bioquímica farmacéutica, embrióloga clínica en reproducción asistida de la clínica Biogepa. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Pues gracias por la invitación a este webinar. Muchísimas gracias. También damos la bienvenida a Layonal Acosta, embriólogo andrólogo clínico, director del laboratorio de Gestar In Vitro, biólogo genetista y biotecnólogo que nos acompaña hoy. Layonal, un placer tenerte con nosotros. Es un gran honor. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Agradecer a Biogepa por la invitación y desde Chiclayo y Piura, Perú, esperamos poder brindar toda la información correspondiente en relación a lo que es la embriología en los tiempos del COVID, ¿no? Muchísimas gracias y empezar con ganas. Muy bien. Empezamos entonces con las generalidades del SARS-CoV-2 en obstetricia dadas por Gabriela Baculima. Por favor, Gabriela. Muy bien, Javi. Voy a compartir pantalla. Permítanme. Ahí, si me confirman que se esté viendo, vamos a empezar. Sí, estamos. Bien. ¿Estamos bien? Sí, bien. Bueno, nuevamente buenas noches y bienvenidos. Antes de empezar a hablar sobre el impacto que tiene el SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas, vamos a hablar un poco sobre la estructura de este SARS-CoV-2. La secuenciación del genoma completo y su análisis filogénico indican que el SARS-CoV-2 es un coronavirus envuelto en un virus de ARN en sentido positivo no segmentado. Esta es la tercera enfermedad por coronavirus zoonótico conocido después del síndrome respiratorio agudo grave y del síndrome respiratorio del este medio que se presentaron en el 2003 y en el 2015 respectivamente. Sao y colaboradores encontraron que la enzima convertidora de la angiotensina 2 es el receptor celular para el SARS-CoV-2. Esta enzima convertidora de la angiotensina se encuentra en la superficie externa de la membrana celular de las células de los pulmones, las arterias, el corazón, el riñón y los intestinos. Es decir, que la glicoproteína S del virus, que es una estructura del virus, que son los picos de corona, se une con el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 en el alveolo y de esta manera facilita la entrada del virus a la célula, donde se produce una reacción inmunitaria excesiva en el huésped y su posterior replicación viral, permitiendo así que la transmisión pueda darse de persona a persona a través de las gotas respiratorias, como bien sabemos,
Generalmente estas gotas no alcanzan más de los 2 metros y permanecen en el aire por 3 horas. Se considera que el periodo de incubación de este virus tiene un promedio de 5 días y la carga viral va disminuyendo 10 días posteriores al inicio de los síntomas en los casos leves y permanecerá por más días en los casos graves hasta 37 días. Bien. Hu y su equipo encontraron que dentro de los síntomas más comunes se encuentran la fiebre, tos, disnea, fatiga y mialgias y otros síntomas menos comunes. Los síntomas suelen ser progresivos con un tiempo medio de ingreso hospitalario de 7 días, disnea al 8º, dificultad respiratoria al 9º y necesidad de ventilación al 10º día en los casos graves. La gravedad de la infección pues se ha visto relacionado con factores de riesgo de enfermedades crónicas previas como hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión y a los pacientes mayores de 65 años de edad. Muy bien, ahora sí, ya nos vamos adentrando en el tema del SARS-CoV-2 y las pacientes gestantes. Las mujeres embarazadas ya de por sí presentan cambios inmunológicos y fisiológicos que las hacen mucho más susceptible a que presenten enfermedades respiratorias virales. En los brotes que se observaron en el 2003 y en el 2015, se observó que las mujeres embarazadas tenían un alto riesgo de experimentar complicaciones obstétricas neonatales. Entre las principales tenemos el aborto espontáneo, el parto pretérmino, el retardo del crecimiento intrauterino, la insuficiencia renal y la coagulopatía intravascular diseminada. Por su similitud estructural del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1, se trata de asociar esta patogénesis con las mujeres embarazadas. No obstante, nuevamente Chen y su grupo nos dice que, o se demostró que a diferencia de su antecesor, este SARS-CoV-2 no se asocia con mayores complicaciones maternas o neonatales. Bien, como lo vamos a ver en estos estudios que fueron reportados, hasta el momento existen más de 247 estudios de mujeres embarazadas con SARS-CoV-2 para ver si es que se produce la transmisión vertical al neonato y qué complicaciones trae esto. Vamos a revisar los que son más contundentes y los que tienen menos sesgos. Así es que comenzamos con este estudio, que es un estudio prospectivo en el cual participaron 194 unidades obstétricas del Reino Unido. Tiene una N de 427 mujeres embarazadas confirmadas para el SARS-CoV-2. En este estudio lo que se observó que la edad de las pacientes estaba entre los 20 y 34 años de edad. La mayoría tenía sobrepeso y obesidad. Además de las 427 pacientes, 62 pacientes ya presentaban comorbilidades, como es el asma, la hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes. Los síntomas más frecuentes en estas pacientes nuevamente fue fiebre, tos, dificultad respiratoria, cefalea, dolor de articulaciones y disfagia. De las pacientes, de todas las pacientes se realizaron 42 cesáreas por indicación del SARS-CoV-2 y 114 cesáreas por otras indicaciones. De todas las pacientes, solamente 31 de estas ingresaron a terapia intensiva y 3 fallecieron al momento de finalizar el estudio. De los 253 recién nacidos de estas pacientes, solamente 12 fueron confirmados para la prueba positiva del PCR del SARS-CoV-2. Bien, como conclusión de este estudio, pues diríamos que las mujeres embarazadas se encontraban en el segundo o tercer trimestre. La mayoría tuvo buenos resultados y la transmisión del SARS-CoV-2 a los lactantes fue poco frecuente. Este es un estudio muy particular que se realizó a 38 mujeres gestantes, de las cuales solo 37 fueron confirmadas para SARS-CoV-2 por prueba de PCR. Estas pacientes fueron reclutadas de diversas maternidades de Hong Kong. Lo que se observó en este estudio es que la edad gestacional al momento del contagio estaba entre los 30 y 40 semanas de gestación
Estos pacientes ya presentaban comorbilidades obstétricas como preeclampsia, eclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo, diabetes gestacional, atonía uterina, etcétera, lo cual no parece ser un factor de riesgo para la transmisión intrauterina del SARS-CoV-2 al feto, debido a que de los 30 neonatos que se obtuvieron de estas pacientes, ninguno dio positivo para SARS-CoV-2. Es decir, no hubo casos de infección por SARS-CoV-2 confirmadas por PCR. Como conclusión de este estudio, pues, esta falta de transmisión vertical materno-fetal es consistente con experiencias pasadas con otras infecciones por coronavirus que ocurren en mujeres embarazadas. Bien. Ahora, este es un estudio retrospectivo donde aquí ya se analizan específicamente las características clínicas y los resultados de 10 neonatos de 9 pacientes con infección confirmada para SARS-CoV-2 en 5 hospitales de China. Lo que se observa es que de todas estas 10 pacientes, 4 de estas presentaron la sintomatología antes del parto, 2 durante y 3 después del parto. Que la mayoría de los síntomas de presentación de inicio fueron fiebre, tos y diarrea. De los recién nacidos vivos, 4 fueron a término y 6 fueron prematuros. 6 tenían una enfermedad crítica pediátrica menos de 90. Clínicamente, lo que presentaron estos recién nacidos fueron dificultad respiratoria, fiebre, trombocitopenia, taquicardia y uno presentó un neumotórax. De los 10, solo falleció uno con una falla multiorgánica. Ahora, lo interesante de este estudio es que de todos los 10 neonatos, ninguno dio positivo para el SARS-CoV-2 en prueba de PCR. Concluiríamos con este estudio, en cambio, que la infección perinatal del SARS-CoV-2 puede tener efectos adversos en los recién nacidos. Sin embargo, la transmisión vertical del SARS-CoV-2 aún no ha sido confirmada. Bien, ahora vamos les voy a mostrar 2 casos que fueron en los cuales se reportaron una posible, entre comillas, transmisión vertical. Estos fueron expuestos por Wang y Dong. Tenemos el primer caso, que es de una paciente de 34 años que adquirió el virus a las 40 semanas de gestación. El único antecedente personal que tenía esta paciente es hipotiroidismo. La paciente ingresa a la guardia con ginecorragia, dolor abdominal, ¿sí? Y fiebre. Se le realiza la prueba del PCR positiva para SARS-CoV-2 y una tomografía en la cual, pues, compatible con neumonía viral. La paciente ingresa con un diagnóstico de SARS-CoV-2 positivo, linfopenia, neutrofilia y proteína C elevada reactiva, pero con un monitoreo fetal reactivo. Durante el trabajo de parto se observa meconio, por lo que tienen que realizar una cesárea de emergencia. Se obtiene un recién nacido con un peso de 3.205 gramos, un Apgar de 8,9. Se realizan estudios al recién nacido y se observa linfopenia, función hepática alterada y creatinina elevada. Bien, se le realiza un hisopado faríngeo para el SARS-CoV-2 a este recién nacido 36 horas después del nacimiento. Por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de este recién nacido de contagio posterior. Además, los resultados fueron negativos para el SARS-CoV-2 de la sangre en cordón umbilical y placenta. Vamos con otro caso report positivo. Este es muy interesante. Esta es una paciente primigesta de 29 años de edad que adquiere la enfermedad cuando estaba cursando 34 semanas de gestación. Se interna, recibe tratamiento adecuado y cuando estaba internada se le realiza obviamente pruebas para confirmar SARS-CoV-2, los cuales dan positivos, pero también se toma pruebas de secreciones vaginales, las cuales fueron negativas para el SARS-CoV-2. La paciente regresa con labor de parto y se le realiza una cesárea que no especifica las causas, pero se obtiene un recién nacido vivo de 3.120 gramos, un Apgar de 9,10, sin síntomas y con una tomografía dentro de parámetros normales. ¿Pero qué se observa en este recién nacido vivo? A las 2 horas hacemos pruebas o hacen pruebas para detectar la IgM y la IgG, las cuales dan con títulos elevados, si se pueden fijar. Pero también hacen pruebas de igual manera para detectar
SARS-CoV-2 por PCR y ustedes ven que salen negativas. Incluso la prueba del 6 de marzo es negativo, sin embargo, las titulaciones de IgG y IgM se encuentran todavía elevados. Esto nos deja nuevamente en el limbo y vamos a decir que el nivel elevado de anticuerpos de IgM sugiere que el neonato se infectó en el útero. Con este criterio se podría descartar la infección durante el trabajo de parto. Sin embargo, todos los resultados de PCR nasofaringio dieron positivos. Los que concluyen este estudio dicen que esto es muy difícil de explicar y lo que ponen en su conclusión final es que estas pruebas no siempre son positivas con la infección. Y ya para ir concretando todo esto, este es un estudio súper interesante que se hace en las maternidades de Hong Kong, pero esta característica principal es que se lo hace en pacientes ya con síndrome respiratorio severo, en terapia intensiva, de 28 pacientes confirmadas para el SARS-CoV-2. En esto se observó que ninguno de los recién nacidos vivos de estos pacientes dio positivo para el SARS-CoV-2. Además, ninguno desarrolló evidencia clínica, radiológica, hematológica o bioquímica sugestiva para un SARS-CoV-2. Sin embargo, se detectó SARS-CoV-2 en el líquido peritoneal materno recogido. Y para concluir un poquito ya y cerrar de todos los estudios que se hicieron, no hay evidencia del SARS-CoV-2 en la leche materna. Por lo tanto, el riesgo de transmisión horizontal en los recién nacidos es igual al de la población general. La mayor parte de sociedades científicas nacionales e internacionales recomiendan que se promueva la lactancia materna. Sin embargo, obviamente, esto va a ser una decisión del neonatólogo y de la paciente y sobre todo del estado de salud que presente la madre y del recién nacido. Como conclusiones, pues, estos datos deben tomarse con cautela, puesto que la cantidad de reportes de mujeres embarazadas aún es pequeña para emitir una afirmación definitiva. Sin embargo, puesto que se han identificado la presencia del virus en el líquido peritoneal, lo que podemos recomendar es evitar el contacto prolongado del recién nacido con fluidos corporales y realizar un pinzamiento del cordón, un pinzamiento temprano del cordón umbilical. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Ha estado excelente tu participación. Una de las preguntas reiterativas que nos están mandando por las redes sociales es si la edad gestacional en la cual una paciente podría adquirir la enfermedad viral generaría dificultades o complicaciones en el parto. Dependiendo, si es que la enfermedad del COVID provoca una insuficiencia respiratoria aguda, grave, vamos a tener problemas en la madre, por lo tanto sí va a haber repercusiones en la madre y por lo tanto si es que la madre no puede oxigenar bien, tampoco va a oxigenar bien al recién nacido. Por esta razón, en estos pacientes se sugiere la cesárea. Perfecto, muchísimas gracias. Posteriormente continuaremos con más preguntas de las redes sociales. Continuamos con el siguiente tema. Adriana, por favor, vamos a continuar contigo con las técnicas de detección para COVID-19 y manejo de laboratorio de reproducción asistida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahora voy a hablar sobre mi tema. Solo me dan un momentito para abrir mi... Bueno, estamos listos. ¿Me escuchan muy bien? Quisiera que me confirmen, por favor. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno. Por favor, continúa. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes. El tema de hoy que les voy a impartir es sobre las técnicas para detectar COVID-19 y el manejo que nosotros realizamos en el laboratorio de reproducción asistida. Bueno, como una pequeña introducción, les voy a hablar sobre cómo está estructurado para poder entender un poco más sobre las técnicas
El coronavirus es un virus esférico que está envuelto por una capa doble constituido por lípidos y también proteínas. En su parte interna se encuentra su genoma, que es la parte más importante y la que va a ser detectada con estas técnicas, que es el RNA, el cual está conjuntamente unido o asociado con una proteína denominada la proteína N. En su doble envoltura existen dos proteínas, que es la M y la N, pero hay una proteína de mayor importancia, que es la proteína spike protein, la misma que es la que va a tener afinidad por la angiotensina convertidora de la enzima 2, la misma que es la llave para que ésta pueda entrar a las células que va a infectar. A continuación, en este cuadro nos hace recordar que el coronavirus, el COVID-19, esta infección no es homogénea, sino que va a depender del tipo de población en la que va a afectar. Por ejemplo, tenemos un 30% en el que la población no va a presentar ninguna sintomatología. Tenemos el 55% que va a presentar esta población una sintomatología leve, como un resfriado común. También tenemos el 10% que aquí presentarán ya síntomas un poco más severos que necesitarán de una hospitalización. También tenemos un 5% en el que los pacientes ya presentarán síntomas mucho más severos que a más de cuidados intensivos, ellos también ya necesitarán un tipo de respirador. Con esto nosotros podemos decir que la tasa de mortalidad por esta enfermedad va a variar desde el 0% hasta un 50% en los pacientes que van a presentar ya síntomas crónicos. Pero aquí, ¿qué es lo más importante? Lo más importante que nos llama la atención es que en las 4 poblaciones, desde el día 0 hasta el día 5, todos van a ser asintomáticos. Sin embargo, va a haber un periodo de contagio y esto nos quiere dar a entender que si una persona es asintomática y no sabemos si está infectado o no, este podría seguir infectando a más personas. Ya siguiendo con lo que es la tecnología y las diferentes técnicas de detección del SARS-CoV-2, tenemos dos tipos, las más utilizadas. La primera es la detección de los ácidos nucleicos. En este caso sería del RNA del virus del SARS-CoV-2. Esto lo podemos detectar mediante el PCR, que es la reacción de la polimerasa en cadena, ¿sí? Y también la NGS, que es una técnica de secuenciación masiva, ¿sí? Estas dos técnicas lo que van a hacer es detectar en un estado temprano al SARS-CoV-2. Esto nos permitirá de alguna forma tomar las medidas necesarias para que el paciente sea aislado o el paciente tenga un tratamiento rápido y de esa forma evitar más contagios. Esto se realiza en muestras de la zona de las respiratorias altas, como es la nasofaringea y la orofaringea, y obviamente los falsos negativos tienen un porcentaje mucho más bajo. Otras técnicas que van a detectar las inmunoglobulinas o los anticuerpos, tenemos lo que es la microELISA, que es una técnica electroquimioiluminiscencia que va a detectar principalmente la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G de una manera cuantitativa. Esta técnica va a ser utilizada propiamente en una etapa tardía y esto se va a realizar en suero o en sangre. Y igualmente los falsos negativos son muy bajos. Los test rápidos que vienen en cassette, obviamente estos nos podrían servir, sí, pero en un momento en el que el paciente ya ha presentado sus síntomas, es decir, en una etapa tardía. Y para confirmar si el paciente con esos síntomas está así por el SARS-CoV-2, entonces, igual la ventaja de este test es que se puede realizar rápidamente en 5 a 10 minutos, pero sin embargo los falsos negativos son muy altos. En Biogepa nos hemos venido manejando y adoptando nuevas medidas de protección, de seguridad para nuestros pacientes y también para nosotros, el equipo médico, el equipo de limpieza y el equipo de enfermería.
Por ende, nosotros hemos adoptado el protocolo que se llama COVID libre, clínica COVID libre la clínica libre de COVID, ¿no? Lo que esto hace es que analicemos a todo el personal o el equipo médico que ingresa a la clínica, así también como a las pacientes que van a iniciar un tratamiento de reproducción asistida. A estas pacientes y al equipo se les realiza el PCR porque este es el test el test principal, el gold estándar que le llaman así, para poder detectar el virus en una etapa temprana. Si en caso de que tuviéramos un PCR positivo, tanto en una paciente o alguien de aquí que esté en la clínica, obviamente no le vamos a dejar pasar, ¿no? El ingreso no sería el adecuado. Sin embargo, si estos pacientes, luego que ya han pasado todo este tipo de viremia, les pediríamos nuevamente un test, en este caso de inmunoglobulinas, para ver si es que ya están inmunes, aunque no se podría decir todavía que la inmunidad exista porque podría haber podría haber una reinfección. En este cuadro de aquí les puedo dar un resumen más o menos de la interpretación de estos test. Independientemente del resultado de las inmunoglobulinas que se obtengan con un PCR positivo, nosotros podríamos decir que el paciente está contagiado, que puede estar en una fase precoz de la infección, puede estar en una fase aguda, puede estar en una fase final de la infección, ¿sí? Al presentar una inmunoglobulina G positiva. Y cuando presenten las inmunoglobulinas positivas, por ejemplo, un IgM positivo y una IgG negativa, nos quiere decir que está en un estadio temprano, pero sin embargo es necesario hacer un PCR de confirmación para ver en qué estadio está el paciente en su enfermedad. Y también en el caso de que tengamos una IgG positiva, mediante estos test de anticuerpos, podríamos decir que en realidad el paciente ya pasó el periodo de la infección, pero sin embargo también hay que tener las medidas de precaución porque no sabemos si todavía está en su rango de contagio. Y si tenemos una IgM positiva y una IgG positiva, la enfermedad está en evolución y de igual manera tendríamos que pedir un PCR de confirmación. Bueno, ahora llevando esto hacia las prácticas en el laboratorio y lo que es la bioseguridad de nuestras pacientes, nosotros, gracias a nuestras capacitaciones y también a nuestros protocolos habituales que tenemos aquí en la clínica, hemos llegado a maximizar estos protocolos, a ampliarlos, ¿sí? El cumplimiento de las normas de higiene personal y técnicas asépticas son principales. Hemos tenido que poner hincapié en el lavado continuo de manos. Necesitamos utilizar ropa adecuada para el laboratorio, ropa que no, primero que sea antifluido y también que no elimine o que se suelten pelusas, ¿sí? El calzado propiamente para los laboratorios. Nosotros utilizamos calzado para cada área de la clínica, ¿sí? Utilizamos de forma obligatoria en toda área el gorro, las gafas de protección, lo que son mascarillas quirúrgicas en todo momento, uso de guantes. Las campanas de flujo laminar son muy importantes. Debe ser un flujo laminar vertical apropiado para el manejo de material biológico. El material biológico que nosotros manejamos en un laboratorio de reproducción asistida, por ejemplo, es el líquido seminal, el líquido folicular y las biopsias testiculares. También es importante tener un dispositivo de pipeteo mecánico y sobre todo la clínica debe tener un protocolo adecuado para el desecho de materiales infecciosos. Las características del laboratorio son muy importantes, no solamente en el ámbito de la estructura física, sino también de la tecnología y también de la tecnología de sus equipos y de un sistema de aire adecuado. A los laboratorios nosotros los consideramos como salas blancas de cultivo celular, donde se evita la contaminación de muestras reproductivas. Es por eso que un laboratorio de reproducción asistida es considerado
como un espacio de bajo riesgo de contagio, ya sea entre embriólogos, entre médicos y entre pacientes. La ubicación de la clínica es muy importante. Ventajosamente, Biogepa está ubicada en un lugar externo, fuera de la ciudad. Entonces, eso nos da una ventaja muy grande de tener un sistema de depuración de aire adecuado, a más de un sistema de filtros de carbono, filtros EPA, que nos ayuda a maximizar esa calidad de aire y de esa manera nosotros no podemos tener, ¿cómo podría decir?, de alguna forma impedir o ser un factor para que no tengamos un buen desarrollo de nuestros embriones. La temperatura del laboratorio también es muy importante, debemos mantener a 23 y 26 grados centígrados. Manejamos un sistema de aire de presión positiva y esto nos da renovaciones de aire continuo entre media y 1 hora, que es excelente. Es importante también la limpieza de los equipos, limpieza de las superficies, de paredes, de pisos y igual de puertas. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos potencializando nuestro ambiente de trabajo. ¿Cómo nosotros nos manejamos en el laboratorio, con el personal del laboratorio? Como les había nombrado anteriormente, es una exposición de bajo riesgo. Nosotros utilizamos los guantes y la mascarilla en todo momento. Hemos cambiado las mascarillas a las N95, salvo el caso del embriólogo que esté frente al microscopio. Podrá él utilizar una mascarilla quirúrgica porque es muy incómoda la utilización en el momento de estar frente a los equipos ópticos. También protección ocular y la limpieza continua de los equipos ópticos y sobre todo en andrología, que ahí se maneja lo que es el líquido seminal. Hay que tener cuidado en abrir los recipientes donde se encuentre el líquido. La centrifugación también hay que tapar para que no haya este esparcimiento de las partículas, ¿no? La reducción también del personal que estamos circulando en el laboratorio. Todo el personal debe utilizar un uniforme limpio todos los días, el lavado continuo al entrar y al salir de los laboratorios. Eso es muy importante. Continuamente nosotros estamos limpiando nuestras centrífugas, los inyectores, los micromanipuladores, las superficies, los lentes, los paneles de control, nuestras pantallas, los lápices, hasta nuestros teléfonos celulares. Es de suma importancia. ¿Cómo limpiamos todo esto? Lo hacemos con soluciones específicamente para laboratorios de reproducción asistida que han sido ya aceptados por la FDA. Utilizamos detergentes. Hay un detergente que es comercial, se denomina 7X. Eso hacemos las limpiezas con una semana de anterioridad para no tener compuestos volátiles en nuestro laboratorio, pero sin embargo nuestras soluciones amigas son el agua destilada, el alcohol y sobre todo el agua oxigenada. Antes de un procedimiento de reproducción asistida, es la responsabilidad del laboratorio de tener de manejarse de una forma adecuada, de una planificación, de hacer controles de prueba, tanto del sistema de aire, verificar que nuestras incubadoras estén muy bien calibradas, que estén dentro de nuestros rangos normales, medir los pHs. Es esencial de nuestros medios de cultivo en donde van a estar nuestros gametos, ¿no? Si no cumplimos con los estándares de calidad, no podemos empezar un procedimiento de reproducción asistida hasta que todo esté en condiciones perfectas. Biogepa, en este momento de pandemia, hemos implementado de una manera fácil, de una manera que el paciente se sienta cómodo, se sienta seguro, un cribado telefónico. Nosotros lo que hacemos es llamar a nuestro paciente, hacerle un pequeño cuestionario, como por ejemplo si es que estuvo con alguna persona que estuvo infectada, si ha tenido algún tipo de síntomas, si estaba en cuarentena o estaba en aislamiento, para que pueda asistir a nuestra clínica. Obviamente se le hace aquí el triaje, se le hace la verificación de la temperatura, tenemos en todos nuestros lugares el manual para el lavado de manos, que es importante.
También tenemos el sistema de distanciamiento social para reorganizar nuestras salas de espera. Igual les pedimos a los pacientes que sean puntuales en sus citas para que de esa forma no haya aglomeración en nuestras salas. Es importante la sanitización del calzado, el lavado de manos continuos y sobre todo el uso obligatorio de la mascarilla. En el caso de las mujeres, nosotros les pedimos que se agarren el cabello, que no vengan con bolsos, que no vengan con anillos, con reloj, porque son vehículos de contaminación, ¿sí? Y sobre todo hemos mantenido y hemos potencializado nuestras estrategias de limpieza de espacios comunes y cuartos de recolección. Cuando a la paciente que está embarazada ya lo que le damos es medidas de bioseguridad, ¿no? Post tratamiento. Le recordamos que debe tener un lavado frecuente de manos, que recordarle que al toser o estornudar debe cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado, usar pañuelos desechables, evitar las aglomeraciones y el transporte público, es muy importante. Y sobre todo, limitar las relaciones sociales. Y también limitar los viajes. Si es que la persona tiene que viajar por motivos estrictos, lo hará, pero siempre y cuando recordando los métodos de las medidas de bioseguridad. Como conclusión, lo que puedo decir es que la mejor forma de combatir la transmisión del SARS-CoV-2 es mediante un testado masivo de la población, combinando dos pruebas importantes, el PCR y el test de anticuerpos. De esa forma nosotros podríamos confirmar o no confirmar si la persona está o no infectada, ¿no? Y de esa manera tomar las medidas de precaución, como les dije, el aislamiento o el tratamiento del paciente. Para el reinicio de nuestras actividades hemos maximizado nuestros protocolos de bioseguridad para ofrecer un ambiente seguro y confortable para nuestros pacientes y sobre todo para nuestro equipo de trabajo. Eso es todo lo que el día de hoy les puedo compartir y bueno, y quiero acabar con esto, ¿no? Que ánimo a todo el personal sanitario que lucha sin descanso contra el COVID-19. Muchísimas gracias. Te agradecemos a ti, muchísimas gracias y de hecho ese es el sentir de todos los que estamos aquí. Todos los que hacemos salud de algún modo, estamos prestos para ayudar y aunque esto ha sido una sorpresa, nos ha llevado a sacar lo mejor de nosotros. Queremos agradecer también a la comunidad científica que nos está acompañando por el Zoom. Queremos agradecer mucho a la comunidad científica que nos está acompañando por la vía Zoom y a toda la comunidad que nos acompaña mediante las redes sociales, principalmente en el Facebook Live. Una pregunta, Adriana, acerca de tu tema. ¿Existe la posibilidad que en muestras criopreservadas, sean estos gametos o embriones, se pueda transferir o transmitir el virus? Bueno, hasta el momento no existe evidencia científica en el que nos digan que en muestras criopreservadas, es decir, que están en nitrógeno líquido, puedan estar contaminadas con el SARS-CoV-2. No hay evidencia. Pero lo que sí tenemos evidencia en lo que es en nuestra rama de acá de la embriología y criobiología es que no hay modo de transmitir virus, bacterias y sobre todo lo que son hongos, de esas cosas no hay una forma, no se puede transmitir. Pero sin embargo, cada embriólogo, cada centro debe tener su protocolo de criopreservación, obteniendo técnicas cerradas de criopreservación, también protocolos adecuados para poder congelar estos embriones, óvulos y espermatozoides. En realidad todavía no hay evidencia que el SARS-CoV-2 pueda estar en una muestra congelada y contaminar a otra muestra. Para acotar con esto, como vimos, el mecanismo de acción es por medio de la enzima angiotensina 2 y esta no se encuentra o no se ha visto todavía evidencia de que esta se encuentre a nivel de los óvulos.
¿sí? Y lo que se ha visto es que puede existir a nivel de los espermatozoides, pero esto todavía no está confirmado. Sin embargo, las normas en el laboratorio es hacer un doble lavado, ya sea cuando uno capta los óvulos y de los espermatozoides. Pero bueno, esto se va a aclarar más adelante con el tema que viene ahora, ¿verdad? Así es, así es. Ahora vamos a tratar un poquito más la contraparte, la parte masculina. Así es que damos la bienvenida a estas ponencias a la doctora Lorena Siavichay, quien nos va a hablar de SARS-CoV-2 en el tracto reproductor masculino. Lorena, ¿cómo estás? Por favor, continúa con tu tema. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Permítame un momento para compartir la pantalla y empezar pues esta ponencia. Ok, como comentaban acerca del SARS-CoV-2 en el tracto reproductor masculino. En diciembre del 2019, una enfermedad por COVID-19 se situó en Wuhan, China. Esta epidemia afectó no solo a países de Asia, es decir, a países vecinos de Asia, sino a muchos continentes. En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19 como una pandemia. Esta pandemia, como comentaban, ha abocado al mundo, pero sabemos nosotros las medidas que debemos tener, ¿verdad? Como es distanciamiento social, el lavado correcto de manos, el uso de la mascarilla. Es más, se dice que va a continuar esto ya que el brote de COVID-19 ha demostrado ser un potencial entre la interfaz animal-humana para ser capaz de ser esta una enfermedad zoonótica. El COVID-19, este coronavirus es un grupo de virus que puede atravesar las barreras y causar o ser agentes patógenos para el ser humano. El virus está formado por una cadena de ARN única que se va a unir al receptor, en este caso la enzima convertidora de angiotensina, que forma parte del sistema renina-angiotensina, y también a otra enzima, serina proteasa celular. Esta proteína S va a ser quien permita la unión entre la enzima convertidora de angiotensina y la serina proteasa celular. La enzima convertidora de angiotensina lo que va a hacer es captar o fijarse con el virus, mientras que esta proteína serina celular lo que va a hacer es activar el virus. De esta manera tiene la facilidad de penetrar a las células humanas, ¿verdad? Los investigadores indican que la proteína de SARS-CoV-2 es mucho más densa en relación a la proteína de SARS-CoV. Por lo tanto, esta tiene la capacidad de fijarse, penetrarse y propagarse eficazmente. La forma de transmisión de este virus se da a través de las gotitas respiratorias. Sin embargo, se han aislado ya en heces, en saliva, por lo que abre una pregunta acerca de otras formas de eliminación viral en los fluidos corporales, así como el semen, así como modos también alternativos de transmisión. Sin embargo, aún no sabemos mucho acerca del SARS-CoV en el semen, ¿verdad? Pues bueno, empecemos con algunas evidencias de la comunidad científica, recalcando que estos tienen cambios vertiginosos respecto a lo que estamos viendo y tenemos que ir junto con la comunidad científica. En este artículo de Fertility and Sterility en China, se analizaron 34 pacientes, de los cuales 6 pacientes tenían muestras de molestias escrotales en el momento de la confirmación del virus con respecto a la orquitis. Demostraron entre síntomas leves a síntomas moderados y la mediana del tiempo desde que se confirmó el COVID-19 hasta la recolección de la muestra fue aproximadamente de 31 días. De los 34 pacientes que se analizaron las muestras seminal, en ninguno se encontraron SARS-CoV-2. Estas pruebas se realizaron por PCR. Por lo tanto, Penn y colaboradores indican que no hay evidencia de infección en SARS-CoV en muestras de semen aproximadamente un mes después de haberse confirmado, de la confirmación inicial del COVID-19. Es por ello que no es probable, indicaban que el SARS-CoV-2 puede ingresar a las células testiculares. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de estos 34 pacientes, algunos tenían síntomas leves. Quizás con un tiempo más corto o una carga más alta de infección, estos datos pueden variar.
Es decir, pues no se puede descartar la presencia de SARS-CoV-2 en el fluido seminal en una infección aguda con síntomas graves de COVID-19. Por lo tanto, necesitamos más información para comprender el impacto a largo plazo del SARS-CoV-2 en la función reproductiva masculina si influye. Otro estudio de Biology of Reproduction utilizan 13 muestras, 12 muestras de semen y una muestra testicular. Cabe recalcar que aquí lo que llama la atención es que 2 muestras se recogen de una infección activa, una de un paciente de muestra de semen y otra de un paciente de biopsia testicular en autopsia. Aquí podemos observar una cronología de los resultados de las pruebas y anticuerpos en las muestras de semen de los 13 pacientes durante los días de hospitalización, ¿sí? Sin embargo, no se encuentra la existencia del virus en las muestras de semen, así como no se encuentra tampoco el virus en la muestra testicular. Por lo tanto, concluyen que no existe SARS-CoV-2 en las muestras testiculares ni en el tracto reproductor masculino. Sin embargo, sugiere que el COVID-19 está ausente en las muestras seminales de hombres infectados en fases agudas y en recuperación. Cabe recalcar que como el tamaño de la muestra fue pequeña, se necesita estudiar a mayor cantidad de pacientes para confirmar estos hallazgos. Este estudio de Hamann, Utgard, Open se realizó un análisis de muestras seminales de 38 pacientes, 23 pacientes con una recuperación clínica lograda y 15 pacientes en una etapa aguda de la infección. Como resultado, se obtienen que 6 pacientes presentan ya un resultado positivo de SARS-CoV-2 en muestras de semen, de los cuales 2 se encuentran en pacientes recuperados y 4 se encuentran en una etapa de infección aguda. No se diferenció entre edad, enfermedades urogenitales, número de días, de síntomas o recuperación clínica. Ahora, se considera que ya en este estudio el 15% de los pacientes analizados ya presentó SARS-CoV-2 positivo. Cabe recalcar que esto abre a una ventana, abre puertas de escenario para tener o llegar a este escenario de acaso será un potencial de transmisión sexual el SARS-CoV-2, pues tenemos esa interrogante aún. Respecto a recomendaciones que nos basamos, según la Sociedad Belga de Medicina Reproductiva, indica que se debe evitar la recolección de las muestras de semen de pacientes que sean sospechosos por COVID-19 o que tengan COVID positivo, pero sin indicaciones urgentes. Sin embargo, la Sociedad Española de Fertilidad nos indica que como todavía necesitamos mayor cantidad de información para saber si es o no infecciosa, es decir, que todas las muestras que lleguen al laboratorio se van a utilizar o se van a procesar como si fueran potencialmente infecciosas. Es decir, en cuanto a los varones que van a recolectar la muestra, se recomienda que para evitar el tránsito en la clínica, se pueda recolectar en el domicilio siempre y cuando se respete el tiempo de entrega de la muestra en el establecimiento. Sin embargo, cuando la muestra se recolecte en la clínica, necesitan obviamente respectivos espacios especializados para la recolección de la muestra, incrementando así los procesos de limpieza y desinfección para asegurar las máximas condiciones de higiene y bioseguridad y posteriormente para realizar el análisis de la muestra seminal. Ahora, para el lavado de la muestra seminal, vamos a procesar esta muestra como recalco, potencialmente infecciosa. El procedimiento, vamos a utilizar un cultivo seminal, vamos a utilizarlo empezando en un tubo estéril, vamos a colocar medio de cultivo, líquido seminal y centrifugar, teniendo las recomendaciones, como indicaba, colocar siempre con una tapa porque esta produce aerosoles. Después, cuando ya tengamos el sedimento, que es lo que vamos a utilizar, vamos a realizar la primera técnica, que es por gradientes de densidad, que esta consiste en colocar 3 gradientes de densidad, al 90%, al 70%,
al 50% y en la última capa el sedimento que ya obtuvimos. Al centrifugar la muestra, lo que ocurre es que solo en la parte, en el péledo, en el sedimento, vamos a obtener los espermatozoides móviles, mientras en las otras capas de los gradientes se han quedado espermatozoides inmaduros, células germinales, leucocitos, entre otros. Con el sedimento de esta técnica, que es gradiente de densidad, vamos a proceder a realizar la técnica de swing up. Vamos a colocar en un tubo estéril medio de cultivo y vamos a colocar el sedimento, ¿sí? Con esto vamos a inclinar en un ángulo de 45 grados y vamos a incubar a 37 grados centígrados en una incubadora de CO2 al 5%. Una hora después, en el sobre nadante obtendremos los espermatozoides móviles para posteriormente utilizar. Cabe recalcar que para estos procedimientos necesitaríamos una muestra con excelente movilidad para realizar todos estos análisis, ¿sí? Ahora, la muestra obtenida vamos a dividirla en tres partes. La primera parte vamos a realizar un análisis de movilidad y concentración según o basándonos en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud de su 5ª edición. Otra parte utilizaremos para que se realicen las técnicas de biología molecular y por último se realizará la última parte, se congela la muestra o se utilizará para tratamientos de reproducción asistida. Ahora, según Acebir, nos indica que todas las muestras criopreservadas no existe una evidencia de que haya presencia de virus causantes de otras enfermedades infecciosas en espermatozoides, en ovocitos, en embriones, ni tampoco en los medios de cultivo o en el nitrógeno líquido que se utilice. Sin embargo, es importante recalcar el uso de guantes criogénicos, nuestra máscara protectora, así como utilizar todos los desinfectantes aptos para el laboratorio y la limpieza adecuada en todos los instrumentos, en todos los equipos que utilicemos durante la congelación de la muestra. Lo más importante, tener precaución y el poder realizar correcta el procedimiento. Como conclusión, podemos indicar que el virus puede atravesar a las barreras de las especies y ser patógeno para el ser humano. Además, que a las muestras seminales vamos a trabajar como una muestra infecciosa, pero con parámetros mucho más estrictos, ya que no sabemos el estatus del paciente, no sabemos cuál es su círculo, así que hay que trabajar de esta manera. La pandemia nos puso en un contexto totalmente diferente, en un giro inesperado. Tal vez vamos a tener que convivir con pacientes positivos, pacientes negativos, pacientes inmunes, como lo mencionaba, y en cualquier caso, la evidencia científica será la que nos ayude a tomar la mejor decisión. Y creo que lo más importante como personal de salud es que vamos a acompañar a nuestros pacientes para ir superando todo este tiempo complejo, que es nuestro objetivo. Muchas gracias. De nuevo, muchísimas gracias a ti. Te agradecemos mucho por tu ponencia. También estamos recibiendo todas las inquietudes de la comunidad que nos sigue en Facebook. Muchos de ellos son pacientes. Una de las preguntas que ellos nos hacen es ¿cuáles serían las recomendaciones de la toma de muestra en el domicilio y el transporte de la misma hasta su procesamiento? Claro que sí. Gracias por la pregunta. Respecto al paciente, nosotros somos muy estrictos, necesitamos obviamente un tiempo de abstinencia, según la Organización Mundial de la Salud, nos indica de 2 a 7 días. La verdad, en la clínica BioGepa preferimos de 3 a 4 días, que hemos visto que nos ayuda, las condiciones en estos días es mucho mejor. 1. Obviamente, si consume algún tipo de medicamento que nos tiene que informar. Ahora, cabe recalcar que algunos pacientes respecto están un poco temerosos respecto a la pandemia y tratan de salir lo menos posible de sus hogares. También les recomendamos que en el lugar en donde recolecte la muestra esté totalmente limpio. Nosotros en la clínica tenemos un cuarto de recolección que es especializado para esto, pero bien, si el paciente lo realiza en su domicilio, en el baño tal vez de su domicilio, pues tiene que estar totalmente limpio con las medidas asépticas. Cuando se lave las manos no debe utilizar o no debe tocar ninguna otra superficie, sino recolectar la muestra. Las muestras, el frasco de recolección debe ser totalmente estéril. Eso también tienen alguna duda bastante
duda a los pacientes, totalmente estéril el frasco, inmediatamente cuando se recolecta la muestra, cerrar el frasco y desde el tiempo, y tomas el tiempo de la recolección, ¿no? Tomas el tiempo, desde el tiempo que recolecta la muestra hasta que llegue a la clínica, debe ser lo más pronto posible. A veces coordinamos de tal manera, si en algún caso el paciente no puede venir a la clínica, pues optamos por ello. Sin embargo, hay que tener en consideración que en la ciudad de Cuenca a veces los domicilios se demoran en llegar y optamos por otras medidas como que venga el paciente a la clínica a la recolección. Muchísimas gracias, Lorena. Te agradecemos por despejar las dudas de la comunidad que nos sigue en Facebook. Bien, para cerrar, estamos con el doctor Lionel Acosta. Por favor, Lionel, vamos a comenzar contigo. Tu tema, SARS-CoV-2 y reproducción asistida. Te escuchamos, el micrófono es tuyo. Ok, nuevamente agradecer a todos los que están conectados, ¿sí? Agradecer a Biogepa por la invitación. Déjeme compartir la pantalla. Ok, a ver, vamos a empezar. SARS-CoV-2 y reproducción asistida, los procedimientos en gestar in vitro, tanto en la ciudad de Chiclayo y Piura, Perú. Hago mención de que gestar in vitro tiene 2 centros de fertilidad en la ciudad de Perú. Los 2 están en el norte del país. El centro principal está en la ciudad de Chiclayo y nuestro segundo centro está en la ciudad de Piura. Y nosotros hemos optado, gracias a los diferentes estatutos que vienen dándose cada día para el manejo de las muestras y los procedimientos, así como los diferentes webinars que se han presentado, hemos optado ya un protocolo en el cual nosotros venimos desarrollando según las diferentes técnicas de reproducción asistida. Ya se ha comentado en las charlas anteriores, ¿no? Esta es la tercera pandemia que viene apareciendo en este siglo. Esta viene siendo la más fuerte, ha afectado casi 194 países, van ya más de 10 millones de infectados, más de 506.000 muertos y tiene una tasa de mortalidad de 5%. Además sabemos que ya la OMS a partir del 11 de marzo del 2020 considera el COVID, ¿sí? una pandemia. También se ha tocado el tema de las características del virus, solamente para mencionar. Este virus se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? En el cual ingresa, va a afectar a la célula y luego por exocitosis va a ser liberada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que conocemos de este virus a nivel mundial? Hasta el 30 de junio, esta es una gráfica que fue tomada, tenemos casi 106.389 muertes. Y si se dan cuenta, vean, aparece Perú ya dentro de los países que tienen una tasa de muerte muy alta. Para esa fecha había 9.504. ¿Y qué es lo que está pasando en el departamento de Lambayeque, en Perú? Tenemos confirmados 13.572 y 741 muertes con fecha de 29 de junio. Es decir, acá, en realidad, en nuestro país, no se está tomando algo serio este tipo de pandemia. Es como si no pasara nada, la gente sigue saliendo y esto lleva a muchas consecuencias, a que haya más infectados cada día y más muertes. Asimismo, nosotros conocemos de que aproximadamente el 15% de las personas que contraen este virus van a tener algún síntoma severo o crítico. Entonces, y entre ellos el 5% puede llevar a la muerte. El gran problema es que no sabemos si cada uno de nosotros podemos estar dentro de este 5%. Hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos y esto lleva a que este virus sea más letal. Ahora, ¿qué es lo que sabemos realmente sobre el coronavirus y la función reproductiva? Ha aparecido una gran cantidad de trabajos y publicaciones en las diferentes revistas. Este es un review, ¿okay?, de Jan, en el cual menciona que, como sabemos, este virus se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina
y se determinó, y hay varios estudios que han determinado la presencia de este receptor en los ovarios, en mujeres de edad reproductiva, en mujeres posmenopausia, la presencia en el ovocito, también se ha identificado en el útero, en la vagina y además en la placenta humana. Si bien es cierto, el autor y sus colaboradores mencionan que puede ser un punto importante que pueda llevar a que este virus pueda unirse y pueda tener algún efecto en todos estos órganos y en las células, aún no hay ningún trabajo propiamente dicho que diga de que se haya encontrado la presencia del virus, tanto en estos órganos y en los ovocitos. Hay otro trabajo de Colaco en el cual empieza a estudiar estos receptores, tanto la enzima convertidora de angiotensina, la serina proteasa, el CD147, que también se ha visto que se une al spike de la del virus, y ha podido encontrar, ¿sí?, la presencia de estos receptores tanto en ocitos, cigotos, en embriones de 2 células, 4 células, 8 células, y repetimos, si bien es cierto todo esto se ha evaluado, mas no hay propiamente dicho, no hay ningún trabajo que pueda mencionar de que a pesar de que estas células y los embriones puedan tener los receptores, no se ha demostrado realmente de que haya presencia del virus en el desarrollo embrionario o en un laboratorio de reproducción asistida. En relación al semen, igual hay muchos trabajos, ¿sí? Ya se ha visto en las charlas anteriores, se han estudiado pacientes en el cual han sido positivos para el SARS-CoV-2, pero al evaluar las muestras de semen no se ha encontrado la presencia del virus. Igual autores recomiendan de que sería bueno estudiar a pacientes con una infección aguda o que tengan síntomas graves para poder determinar si es que hay o no presencia. Hay otros trabajos, por ejemplo, ya se mencionó este trabajo en el cual se evaluaron 13 muestras, 12 muestras seminales y una biopsia testicular. 2 de ellos era de infección activa, tampoco se ha encontrado la presencia del virus. Pero apareció este trabajo, el cual remueve todo lo que es el laboratorio de reproducción asistida. No hay otro trabajo que lo acompañe o que diga lo mismo, en el cual sí encuentra presencia del virus en 6 muestras de semen, en el cual 4 de 15 de ellos estaban en la fase aguda y 2 de 23 estaban ya pacientes recuperados. Entonces, nos queda la pregunta, ¿habrá o no realmente la presencia de virus? En base a toda la información que se tiene, la investigación científica, Gestar In Vitro en sus 2 laboratorios, ¿sí?, hemos hecho un protocolo en el cual nosotros estamos trabajando de la siguiente manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, el paciente que va a ingresar a un laboratorio de reproducción asistida, le estamos haciendo las pruebas rápidas. ¿Por qué no hacemos las técnicas moleculares? Les comento que en el Perú, hacer una prueba molecular es muy costoso, muy costoso. Los pacientes a veces no tienen el dinero para poder hacerse, así que hemos optado, como siguen las recomendaciones, que podemos hacer las pruebas rápidas, pero para ello nosotros solamente estamos atendiendo a aquellos pacientes que tengan la IgM y la IgG negativo, o que tengan una IgM negativo, ¿no?, y un IG positivo, quiere decir que ya es una infección pasada, lo podemos atender. Hemos decidido no atender a ningún paciente que tenga la infección presente. Para esto se le hace una prueba antes, ¿sí?, al paciente antes de la estimulación para saber que está sana realmente, y luego unos 3 días antes a la misma paciente para saber, el día de la aspiración, para saber que está sana. Asimismo, estamos haciendo firmar los consentimientos informados, donde se explica la presencia del COVID, y si es que el paciente, por ejemplo, está en estimulación, la paciente está en estimulación y hacemos el estudio rápido de esta paciente 1 o 3 días antes, y si llega a ser positivo, ¿sí?, en el consentimiento informado se explica que lamentablemente vamos a cancelar el ciclo, no vamos a seguir adelante. También hacemos firmar, ¿sí?, una declaración jurada a la paciente donde
nos tiene que informar que realmente se ha presentado síntomas como escalofríos, tos seca, dolor de garganta, fatiga, etcétera, y si ha estado en contacto o no con personas que tienen o que han tenido el COVID-19. Estos dos documentos que se le da a la paciente, ellos lo tienen que firmar y además nosotros trabajamos a nivel notarial. No ingresa ningún paciente si no nos trae estos documentos firmados por un notario. Y esto ya lo venimos haciendo desde el inicio de la formación de la empresa. Todos los pacientes tienen que traer documentos firmados y notariados. Además, nosotros estamos excluyendo a aquellos pacientes con morbilidad como obesidad mórbida, diabetes tipo 1 o 2 controlada, hipertensión, enfermedad pulmonar, hepática o renal. Estos pacientes hemos decidido suspenderlo temporalmente. No vamos a trabajar con ellos. Tiene que presentar un paciente sano. Los pacientes, por ejemplo, al ingresar a gestar, a los 2 centros, primero se le mide la temperatura, las enfermeras están constantemente evaluando y luego van a ingresar. Igual, los pacientes solamente pueden ser acompañados con su esposo. No pueden en realidad venir con más familia, porque suele suceder que a veces cuando estamos en el centro, un paciente o la paciente viene con la mamá, viene con los hermanos, las hermanas, el esposo. Entonces, para ello, el paciente, ahora estamos atendiendo por horario, ¿okay? No pueden llegar a cualquier hora. Hay una diferencia entre 30 y 45 minutos cada paciente. Se le informa de que si la paciente tiene una cita, por ejemplo, 10:30 de la mañana, y la paciente llega a 10 de la mañana, no va a ingresar al centro. Lamentablemente va a tener que esperar, ¿sí? Tiene que esperar su turno. Tratamos de que los pacientes entre uno y otro no estén juntos. A pesar de ser un centro grande, tratamos de atender uno por uno, ¿okay? Y que máximo puede ingresar ella y su esposo. ¿Qué estamos haciendo en relación a las pacientes y los varones y mujeres en relación a donantes? Igual, en lo que es donante de óvulos, ¿okay? Se le hace un estudio 1 o 3 días antes de empezar la estimulación. Estamos preferentemente cuando le viene la regla, empieza la evaluación médica, se le hace la prueba rápida. Si es que la paciente, la donante, es negativo para ambas, IgG y IgM, solamente ellas pueden ser estimuladas. No estamos haciendo nosotros ninguna donante que haya tenido COVID y ya tenga una infección pasada. Ellas no se están estimulando, solamente aquellas donantes que tienen IgM y IgG negativo. Además, las pacientes, como se vienen a colocar ampollas diarias, estas van a ser evaluadas a nivel de temperatura todos los días. Las enfermeras están capacitadas para estar evaluando algunos tipos de síntomas. Si por ahí tiene fiebre o tiene algún malestar, entonces van a estar atentas para poder informar al médico y el médico pueda informar si es que sí o no con la estimulación. Y esta donante, ¿sí? Un día antes prácticamente de la aspiración o el mismo día de la aspiración, le vamos a hacer una prueba rápida para determinar si tiene o no la presencia. Y volvemos a repetir, tiene que salir negativo para el IgG y el IgM. Si no, no le vamos a aspirar. ¿Okay? Preferimos nosotros perder todos los medios que se han tenido a que podamos trabajar con una paciente que tenga una infección pasada o que sea positiva. No vamos a trabajar o no estamos trabajando con pacientes que sean positivos. Asimismo, en cuanto a relación a semen, no vamos a atender o no estamos atendiendo a ningún donante varón nuevo. Tienen que ser donantes ya que sean del centro, y antes de colectar la muestra, lo que vamos a hacer es hacer la prueba el mismo día. Le hacemos las pruebas, si sale negativo, puede dejar la muestra de semen y podemos hacer. ¿Okay? Vuelvo a repetir, solo estamos estamos recuperando tanto óvulos y estamos obteniendo la muestra de semen de donantes de aquellos que sean IgG e IgM negativo. En cuanto a las medidas generales del laboratorio, bueno, yo entiendo que todos los centros, sin excepción, tratamos las normas de higiene y las técnicas antisépticas, y nosotros no hemos optado por trabajar con alcohol. Si bien es cierto, por ahí se recomendó en muchos webinars, si es que no tienes los detergentes exclusivos para el laboratorio, pues se puede usar alcohol. Nosotros no estamos trabajando con ningún detergente, no estamos trabajando tampoco
con alcohol. Estamos trabajando, como siempre lo hemos hecho, con agua estéril y el peróxido de hidrógeno o la agua oxigenada. En relación a la ropa de trabajo que tenemos nosotros para el laboratorio de andrología, estamos usando una ropa adecuada. Para ello usamos mamelucos, gorros, gafas, protectores, guantes sin polvo, mascarillas quirúrgicas, la K95. Y para el laboratorio de embriología es lo mismo, pero ya no usamos los mamelucos, usamos la ropa propiamente del laboratorio, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros es un poco fastidioso trabajar con la KN95, porque constantemente pues, te aprieta la cara, hemos decidido seguir adelante, aguantarnos y poder tener la máxima protección. Y en relación, nuevamente, volvemos a repetir, la criopreservación de gametos, bueno, tiene que ser, para poder nosotros congelar tanto óvulos o semen de pacientes, también deben presentar IgM negativo, IgG negativo. ¿Qué es lo que hacemos cuando el paciente varón, ¿sí?, es IgM negativo, IgG negativo? Nosotros hace mucho tiempo venimos usando la técnica del swing up modificado. A diferencia de otros centros, hacemos muy pocas veces el FIT convencional, hacemos más ICSI. Si por ahí me preguntan, ¿hay alguna diferencia entre el FIT convencional y el ICSI? No existe ninguna diferencia. No hay que mejorar las tasas, no, es preferencia de cada centro. Y yo los invito a que puedan probar esta técnica. Para mí, una de las mejores técnicas que hay de selección espermática es la columna de Nexina. No existe otra que haya superado eso. Pero nosotros, al hacer el swing up modificado, hemos tratado y tenemos estudios y estamos recopilando los datos para una publicación futura, en la cual hemos determinado que esta técnica, que solamente son modificaciones muy, muy simples, tiene resultados similares a las columnas de Nexina. Entonces, la ventaja de esto es que ya no se le cobra al paciente las columnas, se hace dentro del procedimiento, los procedimientos de reproducción asistida aminoran costos y las tasas empiezan a aumentar. ¿En qué consiste esta técnica? En vez de usar tanto el medio wash como el semen 1:1, le damos más cantidad de wash, centrifugamos solamente 1500 por 10 minutos, y luego lo que hacemos es colocarlo a 35 grados. Nosotros no trabajamos a 37 grados, ¿sí? Recuerden de que los testículos están fuera del cuerpo porque no soportan la temperatura corporal, entonces tenemos que darle las mismas condiciones. Y lo que hacemos es, en vez de colocarle mayor cantidad de volumen luego de la recuperación de estos espermatozoides del pellet, colocamos menos y ya no le damos, ¿sí?, los 45 minutos que nos solicita una prueba convencional, solamente 15 o 20 minutos dependiendo de cómo estuvo la muestra inicial. Ya que nosotros usamos ICSI y estos espermatozoides, al ser los primeros en llegar, en realidad tienen una tasa de fermentación que a veces nos sorprende. En algunos casos incluso no hemos encontrado ningún espermatozoide con fragmentación. De hecho, que por ahí debe haber uno, pero al analizar incluso hasta 2.000, 3.000 espermatozoides no lo hemos podido encontrar. Entonces nos reduce muy, muy bien la cantidad de espermatozoides y nos eleva la tasa de blastocistos y la tasa de embarazo. Así que los invito a que lo puedan probar primero, como todo laboratorio, y si les funciona, de hecho que lo pueden utilizar. ¿Qué es lo que hacemos cuando el paciente ha tenido una infección pasada? Nos salió IgM negativo y IgG positivo. Entonces, en este tipo de pacientes lo que estamos haciendo es tratar la muestra como si fuera una muestra infecciosa. Ya lo había explicado Lorena, lo que hacemos es un triple lavado. Primero lo que hacemos es colocar un wash, hacer un lavado para reducir si es que hay la presencia de virus o si lo hubiera, reducirlo. Luego usar una gradiente, ¿sí?, triple, y luego hacer un swing up para poder disminuir la cantidad, si es que hubiera, la presencia del virus. No le estamos haciendo PCR, no estamos trabajando con eso. Entendemos de que ya es una infección pasada y que probablemente lo que estamos haciendo es hacer todas las medidas necesarias para reducir al mínimo la presencia de algún virus si es que lo hubiera. Asimismo, hay que recordar que al hacer estas técnicas, ya muchos trabajos, y la experiencia nos dice, de que vamos a recuperar muy pocos espermatozoides y que probablemente van a ir directo para ICSI. Ahora, en relación ya al procedimiento en sí de la captación de ovocitos, de los cúmulos, y hacer la ICSI, estamos haciendo lavados constantes. Vamos a mostrar un video, por ejemplo, cuando nosotros no trabajamos con la presencia de las agujas clásicas que son para cortar los cúmulos. Vean, nosotros cuando tenemos un cúmulo,
hemos recuperado, por ejemplo, este cúmulo, no sé si lo ven en el video. Nosotros con la misma pipeta, al recuperar, vean, hacemos los cortes y así no estresamos al ovocito y podemos nosotros tranquilamente cortar y tenerlo listo, vean. Y ya está, listo para poder colocarlo a la placa de pocillo central. Nosotros hacemos doble lavado, lo colocamos en esa placa, ¿sí? Luego lo vamos a lavar, lo colocamos al pocillo central y hacemos la repetición 2 veces. Así estamos lavando 3, 4 veces y cuando lo vamos a colocar, ¿okay?, a la placa en la cual nosotros trabajamos con los medios Global, hacemos también 2 medios de lavados en placa central, ¿sí? Y al final tratamos de hacer lo máximo lavados posibles para evitar la presencia de virus si es que lo hubiera. Nosotros hacemos esto por controles. No sabemos si la paciente tiene, sabemos que la paciente está sana, pero ante toda medida que podamos presentar sería mejor. Luego, nosotros trabajamos a las 3 horas. Luego de 3 horas ya estamos colocando todos los cúmulos a una sola gota de hialuro, ¿sí? Luego hacemos los lavados. Igual, tenemos 2 placas. Una placa en la cual nosotros vamos a hacer los lavados por hialuro y vamos a tener una placa solamente exclusiva, ¿sí?, para poder realizar los lavados, seguir siendo los lavados en Global con EPES. Luego, estos cúmulos van a pasar entre 30 a 45 minutos a incubadora, a una estabilización. Nuevamente colocamos, ¿sí?, una placa en la cual hacemos un lavado y en la otra placa vamos a recién abordar. Si se dan cuenta, estamos lavando excesivamente. Quizás por ahí nos puede decir, sí, quizás sea innecesario, pero queremos tener todas las medidas de precaución hasta que aparezcan nuevos estudios que nos ayuden a entender si realmente la presencia o no del virus puede estar en estas células. Ya, bueno, hay muchos que nos conocen, saben que nosotros trabajamos con una placa de ICSI diferente a muchos laboratorios, en la cual, si se dan cuenta, las gotas donde colocamos los espermatozoides, es gota de medio y alargada, la cual nosotros llamamos un swing up en placa, porque colocamos a nivel de esta, ¿sí?, de la gota, en este extremo, una mínima cantidad de espermatozoides y dejamos que estos puedan viajar hacia el otro extremo donde vamos a colectar. No sé si lo pueden ver en la imagen, son gotas muy largas, ¿sí? Entonces hacemos una selección más exclusiva de espermatozoides, tratamos de escoger los mejores espermatozoides y asimismo tratamos de que estos espermatozoides que puedan llegar sean muy pocos y podamos luego pasar a la gota, tomar unos 3, 4, 5 espermatozoides y pasar a la gota de PEP. Así tenemos más selección, tenemos menos opción de que el virus pueda ingresar y además, como entendemos de que probablemente estas muestras puedan presentar como una muestra infecciosa, lo que hacemos es tratar de hacer ICSI ahora con mayor cantidad a casi todos los pacientes para evitar la presencia del virus, ya que estamos seleccionando un solo espermatozoide y ya no hacemos FIPS que por ahí se puede escapar un virus. Por ejemplo, vean, esta es una muestra en la cual se ha hecho un swing A modificado, vean, con 15 minutos, vean la cantidad de espermatozoides. Hay una gran cantidad de espermatozoides que uno puede tomar. Y cuando uno le hace, y si tuvieran por ahí un equipo como un INSI, van a ver que estos espermatozoides morfológicamente son muy, muy buenos. Si se dan cuenta, nosotros tomamos de un medio, luego colocamos a PEP, los tenemos separados, y luego vamos a escoger, ¿sí?, uno por uno. Si dentro de esos 10 o 12 espermatozoides que hemos tomado, vemos que alguno no nos gusta a nivel de morfología, no lo agarramos, no lo tomamos, solamente vamos a tomar aquel espermatozoide que creemos que sea un espermatozoide que pueda lograr una buena fecundación y llevar a un excelente blastocisto. ¿Sí? Entonces, si pues se dan cuenta, ahí hemos colectado espermatozoides, ya vimos uno de ellos, el cual nos gusta, tiene una bonita morfología y ese es el que vamos a tomar para luego inyectar. ¿Okay? A ver, acá está el ICSI, ¿sí? Dejemos ver esto. Vean, este es el ICSI, entonces ya al escoger un solo espermatozoide, estamos tratando también de disminuir la presencia del virus si es que lo hubiera, ¿no? Nuevamente recordamos de que hemos tomado pacientes en el cual nos han salido IgM negativo, IgG negativo o que tengan una infección pasada. Una vez que hemos realizado el ICSI, nuevamente hacemos el doble lavado, tenemos 2 plaquitas pequeñas, en el cual tenemos 35 mililitros de Global Fertilization. Una es para hacer los lavados correspondientes
y otra es para poder nosotros tenerlos y al día siguiente poder evaluar la fecundación. Ahora, en relación al desarrollo embrionario, lo mismo hacemos para el día 3. En el día 3 hacemos cambio de placa, hacemos 2 plaquitas, una para lavar y la otra para poder nuevamente tenerla hasta el día 5. En relación a la vidrificación, entendemos que estos embriones han pasado por una gran cantidad de lavados y debe ser muy rápido para no estresarlos. Estamos vidrificando de uno en uno embriones. Ya hemos gestar in vitro, ya tiene casi un año en el cual se ha decidido no hacer transferencias múltiples, o sea, no colocar 2 embriones, estamos colocando un solo embrión. Y las transferencias, yo les diría que en el 99% de los casos son diferidas. Por ahí nos preguntaron, pero ¿qué hacemos si la paciente por ahí se contagió? No, la paciente realmente lo que vamos a hacer es que una vez que empieza también el proceso para poder hacer la transferencia, el médico tiene que evaluar que esté bien y un día antes o incluso el mismo día de la transferencia, antes de la desvidrificación, hemos decidido hacer la prueba rápida y tiene que salir negativo para poder hacer la transferencia. Si es que no tenemos ese resultado del mismo día, no vamos a desvidrificar los embriones. Y probablemente, según cómo van las investigaciones actuales, y estas pacientes probablemente se van a hacer las transferencias de acá a unos 2 o 3 meses, va a haber nuevos trabajos, nuevas formas de pensar que nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo en nuestros laboratorios. Quiero agradecer a las chicas del laboratorio, a Lisette Sicul y a Carmen Julca, que son mis embriólogas, que trabajamos juntos, los 3 embriólogos del laboratorio, los biólogos del laboratorio, tanto en la sede de Chiclayo y Piura. Asimismo, comentarle una sorpresa para algunos que son de Perú. Estamos haciendo el tercer centro, vamos a hacer el primer centro de Perú que tiene 3 centros de fertilidad con laboratorio de embriología. Ya estamos haciendo la compra de equipos, en unos pocos meses se van a enterar de la ciudad que nos ha pedido y ya lo estamos armando, el laboratorio ya empezó la estructuración, ya los equipos están por pedirse y en unos pocos meses vamos a tener un tercer gestar y el trabajo de gestar y de los socios en sí, de los médicos que tienen una buena captación, somos muy buenos amigos, es llevar un centro de fertilidad de gestar a cada departamento. Ya vamos a tener 3 y esperamos que en unos 5 años a futuro estemos por lo menos en más de la mitad de los departamentos del Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lionel, te agradecemos muchísimo. De hecho, te felicitamos y vemos que se está haciendo un trabajo en conjunto. También tenemos muchas personas que nos escriben del Perú. Por lo tanto, la pregunta que nos están haciendo es, aparentemente se está restringiendo el número de procedimientos y de tomas de muestra. ¿Según qué criterios se están definiendo el número máximo diario que están haciendo las muestras? ¿Y cómo sería? ¿Por agendamiento o por demanda espontánea? Mira, todo paciente, sí, normalmente, ¿cuál era la atención anteriormente, antes de la presencia del virus? El paciente podía reservar su cita constantemente, programar su horario, pero también podrían llegar algunos pacientes, ¿sí?, sin avisar y el médico podía programar si se podía atender o no. Hoy en día no estamos atendiendo de esa forma, solo se atiende pacientes citados y se está separando por lo menos por 45 minutos a cada uno de ellos. Entonces, estamos tratando también de disminuir la presencia de médicos en el centro, máximo 2 médicos, ¿okay?, por día, entre ellos se están turnando. Lo bueno es que tienen muy buena relación, o tenemos muy buena relación, somos muy buenos amigos entre los socios, y entre ellos se han entendido y se están separando médicos que pueden atender en la mañana, médicos que pueden atender en la tarde, o médicos que pueden atender interdiario. Y eso está ayudando a disminuir también la presencia del virus en el centro. Asimismo, todos los trabajadores, ¿sí?, se están haciendo la presencia del virus, las pruebas rápidas cada 2 semanas. Si por ahí encontramos a alguien que tenga, entonces lo mandamos a tratamiento por las 2 semanas que son brindadas ya por la OMS para su recuperación. Hacemos nuevamente las pruebas y si sale negativo puede regresar, si no, lamentablemente tiene que seguir quedándose en casa. Pero estamos tomando muchas medidas. Hay que tener en cuenta que aunque parezca una exageración de tomar estas medidas, tanto en laboratorio como la atención al público, cualquier medida que hagamos nosotros va a ser mínimo porque desconocemos
mucho sobre este virus. Entonces, ante esa medida, preferimos que podamos tener todas las opciones que se nos presente para mejorar y para así poder seguir logrando los embarazos que tanto desean nuestros pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, Lionel, te felicito por el nuevo centro que estás haciendo, pero yo quería hacer una acotación. Mira, la verdad es que las pruebas rápidas acá no están, o tenemos varios, o un alto porcentaje de falsos positivos. ¿Cómo están manejando eso ustedes? ¿Cuáles son sus estadísticas de esto? Porque nosotros preferimos realizar las pruebas de PCR. Esto para nosotros es muy importante, obviamente es un alto costo para las pacientes, pero el manejo, por ejemplo, en el varón, donde sí se ha identificado o donde es más probable que exista el virus a nivel de los espermatozoides, lo que se hace es que antes de iniciar el procedimiento se le pide una muestra de PCR. Si el PCR da negativo, el paciente obviamente pasa a aislamiento y se congela la muestra. Y después sí volvemos a hacer una prueba al paciente, o sea, aquí hay dos opciones, o volverle a hacer la prueba al paciente de PCR para que dé negativo y utilizarlos en fresco, o descongelar la muestra si el paciente da una prueba positiva para PCR. Sí, a ver, vuelvo a repetir, ¿no? En realidad, nosotros informamos a los pacientes, damos la opción de que se pueden hacer las pruebas moleculares. Muchos de ellos, te digo con sinceridad, una prueba molecular no creo que está alrededor de $500 en el Perú, en muchos centros. Es muy, muy caro, ¿sí? Y es más, nosotros estamos en la ciudad de Chiclayo. Ahorita está restringido, realmente recién se acaba de abrir hace unos par de días, poder enviar muestras a Lima, ¿okay? No se podía enviar ninguna muestra, no había ningún tipo de movilidad que puedan llevar muestras. No existe un laboratorio propiamente dicho en la ciudad de Chiclayo que haga las pruebas moleculares. Se deriva mucho a la ciudad de Lima. Entonces, eso ha hecho también de que nosotros podamos optar por la otra prueba, que es las pruebas rápidas. Si bien es cierto, el gold estándar es la molecular, sin dudarlo, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero no nos queda otra medida. Tampoco podemos nosotros evitar o negar de que los pacientes se puedan hacer. Para ello, hemos tomado la opción de hacer los consentimientos informados. Siempre los médicos están explicándole, le dan las opciones, ¿sí? Pero en base a diferentes manuales que se han presentado de las diferentes sociedades, que también dan la opción de que podamos hacer las pruebas rápidas, entonces tampoco podemos negar de hacer un procedimiento. Si es que ellos lo pueden hacer, las pruebas moleculares, porque sí, hay algunos que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bienvenido sea, ¿no? Pero si es que no, tampoco no podemos decirles, no vamos a atenderlo. Pero, vuelvo a repetir, por eso se hicieron los procedimientos informados en base a eso. Ellos están constantemente informados y ellos nos solicitan hacerse la prueba. Por eso estamos tratando de que las pruebas sean incluso el mismo día y que lo hagan el personal adecuado, y lo estamos haciendo en el mismo gestar para estar 100% seguro, porque es un personal capacitado para ese tipo de muestras que nos ayude a determinar si seguimos o no adelante. En relación a la muestra de semen, no estamos congelando, ¿sí? Hay que recordar que si es que el paciente por ahí nos salió o quizás sea positivo, ¿no? Esta muestra se recomienda que se guarden en tanques diferentes, ¿sí? No lo estamos haciendo, no estamos congelando ninguna muestra de paciente varón, solamente aquellos donantes, vuelvo a repetir, que sean los donantes anteriores que siempre nos han donado y que se le haga la prueba antes de hacer este procedimiento, antes de colectar la muestra. Si no estamos haciendo, ¿sí? Ninguna obtención de nuevos donantes, ni tampoco de pacientes. Entonces, esa medida, sí, lamentablemente ahí, si un paciente tiene que viajar y nos quiere dejar una muestra, no lo vamos a tomar en cuenta. Estamos haciendo muchas restricciones, nos ha bajado la cantidad de pacientes, pero yo sé que esto va a continuar todavía por algunos meses, pero es mejor seguir trabajando así, hacer unas restricciones muy, muy fuertes en cada centro. Vuelvo a repetir, parecen exageradas, pero que nos están ayudando a tener buenos resultados. Y el objetivo, vuelvo a repetir, es que el paciente pueda lograr ese sueño de tener a su bebé sano en casa. Claro, perfecto. Lionel, claro, acá nuestra prueba del PCR tiene un costo de $80, es muchísimo menor que $500, claro. Por eso nosotros preferimos realmente hacer esta PCR, claro, pero ante un costo de $500, o sea, es difícil pedir a la paciente que haga esto. Así es que, bueno, por esa razón, entonces, a lo mejor ustedes estén utilizando los test rápidos.
Exacto, Ahora, ¿no? Y también te decía, por lo mismo que es difícil, lo están haciendo los laboratorios de Lima y recién hace un par de días se acaba de abrir, ¿no? El poder mandar muestras a la ciudad de Lima, pero si tú conversas con muchos que ya abrieron, te dicen, sí, puedes enviar una muestra, pero te va a llegar en 3, 4 días. Entonces, tampoco podemos nosotros enviar una muestra de sangre, analizar y que llegue en 3, 4 días, ¿no? Es complicado. claro, es complicado porque uno hace eso y después de 2 días se contagia, sale negativa y vos ya le hiciste todo el procedimiento. Pero bueno, esperemos que sigan habiendo más estudios para que podamos seguir trabajando con mayor seguridad. Un comentario más, la Yonal, nosotros sí también aplicamos o tenemos la técnica de las columnas de Nexina que nos dijiste, pero bueno, nosotros no lo aplicamos a todos los pacientes, realmente aplicamos las técnicas de las columnas de Nexina a los pacientes con criterio. No sé si es que Adri nos puede aclarar un poco eso. Sí, cómo no. Nosotros acá en Biogepa utilizamos como análisis de rutina lo que es la fragmentación de ADN y en base a los resultados de esa fragmentación, si es crítica, aplicamos columnas de anexina. Además, también aplicamos en pacientes que tengan abortos de repetición, pacientes fumadores, y también a pacientes mayores de 39 45 años. Sí, si es que en el test de fragmentación de ADN tiene un porcentaje mayor al 18%. Sí, nosotros también, te comento, nosotros lo hacemos de rutina, sí, nosotros lo hacemos a todos los pacientes porque hemos visto que en realidad, si bien es cierto, hay muchos estudios que determinan que la edad a partir de los 40 años, incluso está por salir un nuevo paper, a partir de los 40 años, cuando el paciente tiene alguna anomalía o un parámetro afectado, ya se puede ver aumento de daño. Trabajamos con punto de corte de 18%, ¿sí? Porque hay muchos trabajos que ya salieron de que usando la técnica que usamos nosotros, que es la dispersión de la cromatina, a partir de ese corte ya se ven algún tipo de anomalías en el desarrollo embrionario o las tasas de embarazo o las tasas de aborto. También nosotros solamente usamos columna de anexina para aquellos pacientes que tenían por encima de los 18%. Pero, sí, de todas maneras, tenemos una gran cantidad de estos pacientes. Así que por ello nosotros, haciendo algunas pruebas propiamente en laboratorio, empezamos a probar estas técnicas, a disminuir, a aumentar medio, a disminuir tiempos, y nos dimos con la sorpresa, ¿sí?, de que haciendo este swing A modificado, los resultados eran tan similares a la de las columnas. Lo comentamos a los médicos, lo probamos con muchos pacientes internos, nos fue muy bien, comentamos a los médicos que vamos a hacerle este tipo de pruebas a los pacientes, empezaron a aparecer muy blastos muy bonitos, pacientes que lograban embarazo por gran cantidad, así que hoy en día, como es una prueba de selección enfermática común hacerla, porque tenemos que capacitar para poder hacer este tipo de procedimientos, le hacemos a todos, o sea, sin excepción, ahora le hacemos a todos el swing A modificado y bajamos a 1, a 2 o a casi nada el porcentaje de espermatozoides con fragmentación. Entonces, eso nos está ayudando mucho. Nuestras tasas, si en realidad están dentro de los parámetros mundiales. Por ejemplo, nuestras tasas de ovodón están por encima del 75, 76%. Los casos de óvulos propios están por encima del 50, 55%, varía cada mes, pero son altos, yo diría, en relación o normales, en relación a los centros de nivel mundial. Así que nos está ayudando bastante. Los invito a que lo pruébenlo, hagan las pruebas de fragmentación para que vean y si es que les funciona, los invito a que lo puedan votar porque se va a tomar en cuenta, ya estamos haciendo la publicación correspondiente. Esperamos que en unos meses, con una mayor cantidad de N, se pueda publicar nuestros resultados, primero a nivel de fragmentación y luego a nivel de desarrollo embrionario y calidad de blastocistos. Y el que desee lo puede tomar, o el que tenga una pregunta, ¿cómo lo hacemos? Nosotros encantados de poder explicar. La idea es que cada cosa que aparezca nuevo y a uno le funciona, sería bueno poder compartirlo para que todos los centros de fertilidad, tanto nacionales como internacionales, puedan optar. Recuerden que nuestro deseo en común de todos los centros de fertilidad es ver sonreír a nuestras pacientes cuando tienen un bebé sano en casa, ¿no? Entonces, para ello, creo que entre todos podemos colaborar, podemos ayudarnos. Hay muchos chicos que me conocen, yo siempre estoy abierto a poder explicar todas las técnicas que hacemos para el bien y desarrollo de cada centro de fertilidad.
Bueno, qué bueno, Lionel. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Nosotros estábamos aplicando las columnas de Anexina, como te digo, a los pacientes con criterio. Pero, bueno, no sé si es que hay alguna otra pregunta, Javier. Muchísimas gracias. Es importante dar paso a estas interacciones entre los profesionales, ya que eso enriquece mucho más la práctica en salud. Es importante también dar voz a quienes nos están preguntando desde el lado de los pacientes. Como pacientes nos están preguntando que con todas estas nuevas formas y nuevos protocolos que se están implementando, se han visto elevados o diferenciados los costos de los procedimientos dentro de lo que es gastos imprevistos y dependiendo de estos gastos que generan la implementación, en las diferentes opciones que pueden tener, ¿se ha dado algún tipo de cambio en esta formas de adquirir los servicios? Bueno, la verdad es que Biogepa, más bien antes que subir los costos, hemos bajado los costos para poder ayudar en esta situación económica tan difícil, para poder tener procedimientos y ayudar a la gente, porque como, o sea, a ver, si estamos ante una pandemia y todavía no conocemos muy bien el virus y etcétera, pero hay que seguir. Entonces, las pacientes quieren seguir con sus procedimientos. De esta manera hemos ayudado en esto. Y como habíamos dicho, nosotros hacemos un triaje, sobre todo a la paciente, y descartamos sintomatología. Si creemos conveniente, realizamos la prueba del PCR. Ahora, lo que sí es importante es que no por ahora, por el momento, nosotros, Lionel, no estamos haciendo ovodonación hasta que se nos aclaren algunas cosas, porque con el ovodonante es muy difícil mantener una forma estricta de poder controlarle a la paciente para que no salga, para que no haga esto, para que no haga el otro. No es lo mismo que una paciente que es propia, que está buscando un bebé, entonces ella sí posiblemente siga las indicaciones al pie de la letra. Ni aún así, hemos tenido varias pacientes bastante complicadas y bueno, entonces eso es lo que nos ha restringido en cuanto a la ovodonación. Sí, estamos trabajando con óvulos ya que estaban congelados de pacientes antes de que pasara todo este problema, así es que así nos estamos manejando. Sí, en realidad es complicado. Tú puedes explicarle a la paciente, los médicos pueden explicar a los pacientes que tengan todos los cuidados, pero en realidad no el 100% lo cumple, ¿no? Hay que estar atrás de ellos, explicarles. Nosotros, en relación a las donantes, te repetía, nosotros le hacemos pruebas antes de empezar la estimulación y se le hace pues todos los días, se le mide la temperatura, las enfermeras capacitadas van viendo si hay o no alguna presencia de un malestar o no, y se le vuelve a hacer las pruebas el mismo día de la aspiración para poder evitar, ¿no? Si es que tiene o no la presencia del virus. En relación a los costos, te comento, Gestar in Vitro constantemente da promociones y entendíamos de que en el Perú hubo un paro general en el sentido a las empresas, así que recientemente se acaba de terminar una promoción, los costos lo hemos bajado rotundamente, yo diría hasta un 40% de lo normal. Si bien es cierto, por ahí puede variar porque el paciente tiene que hacerse sus pruebas, ¿sí? Pero no es tanto el costo a comparación de todo lo que hemos nosotros disminuido, o sea, un 40% de un procedimiento normal es bastante, ¿no? Tratando de poder ayudar, y es por eso que hoy en día tenemos pacientes, ¿no? Tenemos por cantidad pacientes, están esperando, pero estamos tratando de hacerlo con todas las medidas y hacerlo, por ejemplo, no más de 2 aspiraciones al día, o sea, por ahí si es una mejor, ¿no? Preferimos trabajar de esa forma, no podemos tanto arriesgarnos, ya que, por ejemplo, nosotros, el personal de limpieza, todos los días hace limpieza de paredes, hace limpieza de techos, hace limpieza del equipo. Entonces, una vez que terminamos el trabajo, y en Gestar in Vitro, solo trabajamos de 7:30 de la mañana hasta la 1:30, 2 de la tarde. Prácticamente a partir de las 3, 4 de la tarde en Gestar in Vitro, solo hay consultas o se hace algún procedimiento de baja complejidad o por ahí se puede hacer una muestra de semen, pero todo el trabajo lo centramos en la mañana para estar menos tiempo en el centro, cada vez menos tiempo expuesto a alguien que pueda presentar o sea un asintomático y estar con todos los cuidados del caso. También nosotros nos venimos haciendo las pruebas constantes para determinar. En Chiclayo, por ejemplo, somos 2 embriólogos,
en el cual, si es que por ahí alguien se enferma, queda uno más y tenemos tiempo para poder seguir trabajando y no parar los procedimientos. Sí, bueno, sí, nosotros también estamos trabajando de una manera parecida. Layonal, bien, yo creo que ya no tenemos más preguntas, no sé si No. ya... No, bueno, Listo, muchísimas bueno. gracias. Les agradecemos de forma personal, agradezco mucho a la Clínica Biogepa que nos ha dado la apertura para moderar este webinar. Ha sido muy enriquecedor para todas las partes. Recordemos, en estos momentos hay que ser empáticos, ya que la mayoría de la población tiene miedo. Es importante que este temor no nos paralice, que nos mantenga alerta. Y la única forma de vencer el miedo es informándonos. Muy bien. Layonal, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y como dices, hay que ayudarnos entre todos con las nuevas novedades que van saliendo y las nuevas aplicaciones que podemos ir implementando en los laboratorios. Agradezco mucho a mi personal que está fuera de cámaras por habernos permitido tener la tecnología y todo bajo control. Un abrazo a todos los que nos están mirando, amigos, compañeros, colegas. Un saludo allá a Buenos Aires, que veo a varias gente allá. Un saludo muy grande para ellos. No sé, Layonal, ¿quieres decir algo más ya para despedir? No, agradecer a Biogepa. Personalmente tengo el agrado de conocer a muchos de ustedes. Han sido mis alumnas, los considero mucho. Sé que vienen desarrollando un buen trabajo. Felicitar a todos ustedes, agradecer por la invitación y encantado de poder participar en cualquier webinar o trabajo que ustedes deseen. Yo estoy dispuesto a poder trabajar con ustedes con el bien de que nuestras pacientes puedan lograr ese embarazo deseado. Gracias. Muchísimas gracias, Layonel. Despedimos de este conversatorio. Gracias a todos y que tengan una buena noche. Una buena noche para todos y gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao.